Bueno, bienvenidas, me alegro mucho que puedan estar aquí con nosotras. Es una bendición tenerlas de nuevo para seguir aprendiendo de la palabra. El día de hoy vamos a seguir con No esclavas del vino. Esta es la parte 2. Si no has escuchado la parte 1, vuelve al video pasado, búscalo ahí en Facebook o en YouTube para que puedas aprender lo que aprendimos la semana pasada y entonces puedas entrar en contexto de lo que vamos a seguir aprendiendo el día de hoy. Sari, nuevamente bienvenida. Gracias nuevamente por permitirme estar acá acompañándoles y entrar un poquito en su corazón con lo que Dios ha puesto en el nuestro. Así es. Y pues, Sarita, te voy a pedir favor que inicies con palabras de oración para este tiempo, para que sea el Señor que tome el control de todo lo que vamos a hablar y que pueda ser de bendición tanto para nosotras como para las que nos escuchan. ¿Sí? Oremos entonces. Bendito Padre Celestial, en esta hora estamos agradecidos contigo porque sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios, el Dios de dioses, el Rey de reyes, Señor, y sabemos que tú obras de maneras increíbles en nuestra vida y te agradecemos, Padre Celestial, porque este día tú nos has dado este tiempo para poder compartir, para poder conocerte un poco mejor, Señor, y sobre todo, Padre Celestial, para que podamos dejar que tu Espíritu obre en nuestro corazón y nos hable lo que tú has traído para nosotros este día. Te pedimos por guiarnos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que esté trayendo el mensaje a cada una de las muchachas y chicas que están escuchando el día de hoy, Señor, y que puedas tú bendecirlas y abrir su corazón y que ellas puedan, Señor, entender y responder algunas de las preguntas que quizá ellas se han hecho con anterioridad, Padre, y que podamos ser de bendición para ellas, como tú lo eres para nosotros cada día, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, ponemos este tiempo en tus manos y te agradecemos, Padre, nuevamente. Amén. Amén. Bueno, Sari, muchas gracias por la oración. Creo que la petición de nuestro corazón es que todas podamos ir creciendo en el conocimiento de Dios y en la obediencia, sobre todo en la obediencia a su palabra, porque todas necesitamos ir mejorando. Hace un rato platicábamos precisamente de que nosotras mismas hemos experimentado la falta del dominio propio, la falta de control de nuestros propios deseos, por las cuales a veces nos dejamos dominar y lamentablemente pues pecamos, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude, todas necesitamos de la ayuda del Señor, y si en la ayuda del Señor no podemos ir venciendo sin la ayuda del Espíritu Santo, y es precisamente de lo que vamos a estar hablando este día, ¿verdad? Nuestra primera pregunta, Sarita, pero antes voy a leer Tito, capítulo 2, versículos del 3 al 5, que es donde estamos realizando nuestro estudio. Dice el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y entonces ya hablamos un poquito de generalidades con respecto a no ser esclavas del vino la semana pasada. Y el día de hoy nuestra primera pregunta, Sari, dice, ¿con qué otros pecados se relaciona la embriaguez? ¿Qué puedes decirnos de esto? Bueno, como ya mencionábamos algunos la semana pasada, ¿verdad? Vamos a entrar quizá un poquito más a lleno a eso, pero la embriaguez como tal es un desequilibrio en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, que nos hace caer en ciertas circunstancias o no tener el control de ciertas circunstancias que pasan en nuestra vida. Y a veces hay otras cosas que tienen ese mismo efecto, que nos enfocamos solamente en eso y se nos olvida que tenemos otras cosas en las cuales nosotros podemos trabajar o podemos también invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestras emociones. Y yo creo que una de las cosas que a nosotros nos hacen afectar principalmente es a nuestra familia
y es el dinero, por ejemplo, ¿verdad? El amor al dinero, que la misma Biblia habla del amor al dinero, es pecado. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos da el dinero, pero no para que nosotros hagamos del dinero un Dios, sino que para que nosotros lo administremos para su obra. Porque al final de cuentas no es nuestro, sino le pertenece al Señor, ¿verdad? Entonces Él nos lo ha dado a nosotros porque está confiando en nosotros lo que a Él le pertenece para que nosotros lleguemos a administrarlo, pero lamentablemente a veces nos enfocamos tanto en el dinero y que solo el dinero, y yo sé que vivimos en una época en la cual la mayoría de las veces tenemos que trabajar porque si no, no vamos a poder pasar el día, ¿verdad? Y tenemos familia y tenemos que trabajar para poder comprar nuestra comida y eso está bien, pero muchas veces hemos cubierto ya todas esas necesidades y aún así queremos más dinero. Y entonces conseguimos otro trabajo, aunque tenga que dejar tiempo con mi familia, que también es algo que Dios nos ha dado a nosotros para administrar, nuestra familia, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a abandonar las cosas que Dios nos ha dado, por enfocarnos en una sola, para nuestro placer, es que si yo trabajo más tiempo, o si consigo otro trabajo mejor, o si este trabajo me está dando todo el dinero que yo necesito, que como les digo, quizá a veces ya hemos cumplido con todas esas necesidades, pero porque sabemos que nos va a dar más y más y más, y con este dinero yo voy a poder comprarme el carro que yo quiera, por ejemplo, o la ropa que yo quiera, o la moto que yo quiera, o voy a poder estar mejor vestido con ropa de marca, o con ropa que a la larga no vale la pena, o no tiene ninguna diferencia, pero simplemente porque queremos lucirnos a nosotros, ¿verdad? Y nos olvidamos que a quien debemos mostrar realmente es a Dios por medio de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos olvidamos de todas estas cosas y nos enfocamos solamente en el dinero, ahí estamos dándole la prioridad a eso, y se está convirtiendo entonces en las cadenas esas de las que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? De que nos atan y nos alejan del Señor. Y estamos siendo ahora embriagados con el dinero, por ejemplo. No precisamente con el vino, sino que estamos dejando de embriagarnos por el dinero y se nos olvida, pues perdemos ese equilibrio entre la familia, entre la amistad, entre la salud física, el ejercicio, por ejemplo, o lo que estamos comiendo, por enfocarnos solamente en una cosa. Entonces, el dinero para mí es uno de los pecados que nos puede afectar en ese sentido. También cuando hablamos de la embriaguez a veces perdemos esa estabilidad emocional y mental en la cual nosotros podemos tomar buenas decisiones, y a veces cuando una persona está borracha o ha tomado de más, no precisamente borracho de que se está cayendo, pero no tiene la capacidad de poder tomar las decisiones correctas para su vida en ese momento porque está desequilibrado mentalmente, ¿verdad? Entonces, especialmente nosotras como mujeres, como ustedes jóvenes, señoritas, debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque podemos caer en situaciones que nos exponen a ciertas circunstancias que nadie quiere que ustedes ni nosotras pasemos, por ejemplo. Y no estoy precisamente diciendo que nosotras provocamos a los hombres, por ejemplo, en ese sentido, ¿verdad? Hablando de relaciones sexuales afuera del matrimonio, o relaciones sexuales con personas que no queremos o que ni siquiera conocemos a veces. Y puede pasar, ¿por qué? No porque nosotros vamos y les insinuamos que queremos hacerlo, pero porque en ese momento no estábamos claras y no teníamos la capacidad de decir sí o no, y simplemente se aprovechan de nosotras, ¿verdad? Entonces, en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado, porque son pecados que nosotras, por no tener la capacidad de tener el dominio propio sobre nuestro cuerpo, podemos estar expuestas a situaciones y circunstancias como estas, que a la larga las consecuencias las vamos a pagar nosotras también, no solamente la persona que nos hizo daño, sino también nosotras, porque nos marca de por vida y tanto mentalmente como emocionalmente, y va a tener un efecto bien grande en nuestra vida. Entonces debemos cuidarnos de estas cosas. También la familia, y lo mencionábamos también la semana pasada,
cómo las familias se rompen porque una persona o dos personas o a veces todos en la familia consumen alcohol, y eso crea conflicto porque no hay esa armonía, no hay esa conexión, no solamente entre nosotras, como si yo estoy borracha, por ejemplo, yo pierdo esa conexión con mi cerebro y lo que digo puede llegar a afectar a mi familia si yo les digo algo, sino que también esa conexión, esas relaciones se pierden entre la familia y termina por una separación. Y recordemos que vivimos en una sociedad en la cual lamentablemente la familia ya no vale mucho, y debemos tratar como personas cristianas de mantener la familia, porque Dios ha creado la familia como una institución y es la base de la sociedad. Entonces imagínense si ya no está la familia, ¿qué tipo de sociedad vamos a tener? Ya no tenemos una sociedad entonces, ¿verdad? Entonces son las cosas que debemos conservar, la familia, y tener mucho cuidado porque la familia la mayoría de las veces es la primera o la más afectada cuando hablamos del alcoholismo, ¿verdad? Porque, y quizá Darinka va a entrar un poco más a detalle en esto, porque entonces viene la violencia, y no necesariamente a golpes, pero las palabras también son violencia. Entonces hay se crea una cadena de conflictos cuando todo eso puede ser evitado. Estoy hablando bastante, entonces le voy a dar la oportunidad a Darinka también de que ella traiga otros puntos, o quizá expandir un poco más los que ya hemos mencionado, pero adelante, Darinka. Gracias, Aris. Sí, yo creo que es bien importante todo lo que has mencionado, cómo la embriaguez en realidad se relaciona con muchos otros pecados, desde la codicia, la avaricia, la mala administración del dinero, la mala administración de la familia, como uno de los primeros ministerios que se le ha dado al hombre y a la mujer también, cómo todo puede verse afectado realmente por un estado, ¿verdad? Por un estado temporal que aparentemente trae cierto placer. Y cómo a la vez se relaciona y desata otra cantidad de pecados. Porque te decía hace un rato que pensaba en la violencia, como tú mencionabas, en la violencia que en los hogares se desata gracias a estados de embriaguez. Violencia que va desde abuso sexual a niñas, a las propias hijas muchas veces, golpes a la esposa, a los hijos, golpes que de verdad ahí sí que lastiman de tal modo, ¿verdad? Que de hecho muchas veces las personas creen que no debería de castigarse a los niños pegando. Yo creo que sobre todo en Estados Unidos esto ya es cada vez más fuerte. Sin embargo, la Biblia dice que muchas veces se debe usar la vara, ¿no? Pero también Dios proveyó un lugar para usar la vara, y también dice que los padres deben ser sabios en la forma en que disciplinan a los hijos. Entonces, pero cuando hay un estado de embriaguez, no se considera nada, ni siquiera el lugar que Dios ha dejado para poder corregir, ¿verdad? Con vara, sino se pega en donde sea, ¿verdad? Y entonces los chicos salen lastimados del hogar, abusados físicamente, en ese sentido golpeados del hogar, y eso los lleva a ellos también a buscar otras cosas, ¿verdad? Fuera del hogar. Quizás el amor que creen que les hace falta dentro de su hogar lo van a buscar afuera, y crecen involucrados en maras, en drogas, que es una cadena. O sea, si nos ponemos a pensar, en realidad es una cadena enorme de pecados. Cuando pensaba en la violencia, pensaba en el ejemplo de Nabal y Abigail. Nabal era un hombre, su nombre lo dice, ¿verdad? Necio. Era un hombre insensato. Y a él le gustaba beber, le gustaba esos placeres. Y en una ocasión David llega a solicitarle su ayuda en alimentos, porque él andaba escapando de Saúl con sus hombres que lo estaban siguiendo. Y David había cuidado a los pastores de Nabal. O sea, de hecho ya David había hecho un bien a Nabal sin que Nabal lo supiera. Y cuando David llega y solicita la ayuda de Nabal, Nabal estaba ebrio, estaba borracho.
Y su respuesta fue violenta. Él dijo algo así como, a mí qué me importa lo que le esté pasando a David, yo a él no le debo nada. Y entonces, no, en lugar de ser amable, en lugar de dar palabras amables y responder a la necesidad de David, él fue violento. Él al contrario lo rechazó, maldijo. Y eso casi provoca la destrucción completa de su hogar, de toda su familia, porque David dijo, bueno, este Nabal nos está pagando con mal el bien que nosotros le hemos hecho, entonces vamos y matemos a todos, porque David reaccionó de esa forma también. Y si no es por Abigail que reaccionó sensatamente y corrió a resolver el problema en el que Nabal se había metido por su embriaguez, ellos mueren, o sea, ellos hubieran desaparecido. Entonces vemos que la embriaguez desata muchos más pecados como la sensualidad. Ya mencionabas tú, por ejemplo, la inmoralidad sexual, ¿verdad? Que muchas señoritas a lo largo de la historia, después de que han bebido muchísimo y han perdido el control y sus facultades mentales, se han metido, a veces amanecen en camas de hombres que ni conocen, ni saben su nombre. Entonces el pecado de la inmoralidad sexual ha sido también, es como un resultado que se relaciona con la embriaguez. Debemos tener mucho cuidado de caer en esos pecados, pero en realidad no solo es la sensualidad, el ser más coquetas, más provocativas. Nosotras de por sí como mujeres tenemos un cuerpo que está diseñado para eso, para atraer. Pero nosotras debemos tener una conducta santa, como recordando las lecciones que hemos aprendido, que debemos siempre vestirnos como para el Señor, para agradar al Señor, como algo santo delante del Señor. Sin embargo, cuando se está bajo los efectos del alcohol, en realidad ya no se tiene control de esas conductas, de esa provocación, de ese coqueteo que se puede tener. Y de hecho, la Biblia habla de Herodes, el rey Herodes, cuando estaba en los tiempos de Jesús. Él está borracho y él manda llamar a su hijastra a que ella vaya a hacer un baile para todos los hombres que están reunidos ahí con él. Eso es sensualidad, es sensualidad, y él estaba buscando de alguna manera excitarse él y excitar a los hombres que estaban ahí con el baile de su hijastra. Entonces hasta cuestiones de incesto, ¿verdad? Y de hecho su hijastra lo hace, y ya luego gracias a ese baile pues piden la cabeza de Juan el Bautista. Pero vamos hasta cuestiones de muerte, imagínense, o sea, hasta homicidios pueden resultar de estados de embriaguez. Entonces hay muchas cosas que se relacionan con el pecado de la embriaguez, y que por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado de a qué le estamos dando el control en nuestra vida, qué cosas nos están controlando. No solo el vino, ¿verdad? No solo la bebida, sino otras cosas que podrían estar controlando nuestra vida y que podrían estar afectando todo nuestro alrededor y desarrollando más pecados en nosotros, porque un pecado siempre lleva a otro, es una cadenita. No sé si quieres agregar algo más. No, sí, cuando tú mencionabas lo de la situación de la sexualidad, ¿verdad? Por ejemplo, se caen en situaciones a veces se tiene una relación sexual con alguien que no se conoce porque estaban borrachos. Podríamos decir ambos o uno de los dos, ¿verdad? Siendo tanto hombre o mujer. Y luego como consecuencia, porque todo tiene su consecuencia, sí, hay un embarazo, como dicen, no deseado. Uh-huh. Y ¿qué provoca esto? A veces cuando son jovencitas, por ejemplo, o ya mayores incluso, que no quieren tener un hijo de una persona que no conocen, que solamente han visto una vez en su vida, o a veces son personas que estaban casadas y que terminaron en estas situaciones. Sí. Vienen las otras circunstancias o consecuencias que son parte de la cadena de pecados que provocan la embriaguez, ¿verdad? Y lo estamos viendo muy a menudo ahora porque
es un movimiento que se está levantando y es el aborto. Así es. Entonces cuando Darinka mencionaba eso, vino a mi mente eso, y digo yo, en realidad cuando ella hablaba de homicidios, no necesariamente porque estando borrachos tuvieron una relación sexual con alguien y van y tienen que matar a esa persona, no necesariamente eso, pero después terminan abortando, y eso también es homicidio porque es una vida. Y sé que es complicado a veces entenderlo, sobre todo con las ideas que la sociedad nos quiere meter en la cabeza a nosotros en estos tiempos, pero el homicidio es darle muerte a un bebé que no ha nacido todavía, pero que ya Dios le ha dado vida desde el momento que fue creado en el vientre de su madre. Entonces estamos cometiendo homicidio ahí, si se da ese caso, pues entonces a veces no pensamos en las consecuencias a futuro, pero sí tiene un impacto bien, bien grande en nuestra vida, porque después obviamente, digamos, hablando de la cadena de pecados que provoca, ¿verdad? No solamente estamos pecando al emborracharnos, sino estaríamos pecando al tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio, y luego se estaría pecando al abortar, y luego el impacto emocional que va a tener en tu vida es puramente Satanás provocando todo esto en ti. Entonces, cuando nosotros hablamos de las cosas temporales que ofrece el mundo, ¿por qué sufrir todas estas consecuencias por, qué sé yo, 15 minutos, media hora, 2 horas de placer que les dio el alcohol, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de que todo esto es temporal, las cosas que el mundo ofrece son temporal, el gancho fue el alcohol, y fue temporalmente corto, hablando de ese momento que te dejaste llevar y tomaste y cometiste las decisiones que provocaron todas esas consecuencias. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, no es porque yo me creo mejor que una persona que lo hace, no es porque yo estoy diciendo yo soy perfecta y yo por eso me creo mejor, ¿verdad? No es porque nosotras, como les decía yo hace rato, yo no lo hago porque yo puedo caer en esa situación, y Dios ha puesto en mi corazón que no lo haga para evitarme todas estas cosas, porque yo ya sé cuáles pueden ser las consecuencias de media hora de placer, ¿verdad?, que me provocaría el alcohol. Entonces, cuando nosotros les decimos todas esas cosas a ustedes, no es porque les estamos diciendo qué es lo que tienen que hacer con su vida, sino que es Dios hablando a su vida, diciéndoles, yo no quiero que esto te pase a ti, porque yo sé cuáles son las consecuencias. Y si en el determinado momento eso ha pasado, ten por seguro que Dios te da la salida para eso. Entonces, no es una forma radical en la cual nosotros venimos y les decimos, no queremos que hagan eso, ¿verdad? Sino que simplemente es un consejo que por nuestra experiencia o por lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios, como también experiencia de otras personas, nosotros estamos compartiendo con ustedes, porque la misma Biblia dice, incluso yo quería leerles un versículo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, dice, ¿no sabéis, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso a veces pudiéramos entenderlo como que Dios no deja entrar a nadie al reino de los cielos, ¿verdad? Porque todos caemos en alguna de esas categorías. Hemos caído en una de estas situaciones, pero si seguimos leyendo, en el versículo 11 dice, y esto erais algunos. Puede que haya sido yo alguna de estas cosas, o Darinka alguna de estas cosas, hayamos hecho algo como esto. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, Dios nos advierte todas estas cosas porque Él no quiere que suframos las consecuencias. Él quiere salvarnos de esas consecuencias. Sin embargo, Él dice,
si ustedes ya han hecho estas cosas, yo les doy la respuesta, que es Jesucristo, como hablaba Darinka, ¿verdad? En el video anterior. Él es el único que puede santificarnos, el único que puede limpiarnos y lavarnos de todos estos pecados. Entonces, no podemos perder la esperanza de que si yo he cometido una de estas cosas ya no voy a entrar al reino de los cielos, porque no es así. Al contrario, Dios quiere cambiar nuestro corazón. Dios quiere que si nosotros estamos en una de estas situaciones, volvamos a Él y cambiemos y le dejemos obrar en nuestra vida para evitarnos todo este dolor que traen las consecuencias, ¿verdad, Darinka? De lo que es cometer el pecado, empezando por la embriaguez, como lo estamos hablando el día de hoy, pero puede ser con muchas cosas más en nuestra vida. Entonces, hay que encontrar ese balance en el cual nosotras no perdamos la capacidad, tanto mental como emocional y espiritual, de poder decir, no, yo no quiero hacer esto porque sé que las consecuencias son graves, o sí, yo sé las consecuencias, pero aún así yo me arriesgo y las tomo, y seguramente más adelante las consecuencias las vamos a tener que pagar, pero tener esa capacidad de decidir lo que está bien y lo que está mal, y hacerlo si me conviene. Como hablábamos, todo nos es lícito, todo lo podemos hacer, pero no todo nos conviene. Entonces, tener esa capacidad, solamente si vamos a estar sin embriagarnos, obviamente vamos a poder tener esa capacidad de determinar qué es lo que nos conviene o no. Y lamentablemente a veces dejamos que todas estas otras cosas nos absorban de tal manera que perdemos el enfoque y el balance en nuestra vida y terminamos tomando decisiones que no son las correctas. Sin embargo, Dios ya nos ha dado la salida para todo esto. Así es. Hay algo que quiero resaltar de todo lo que dijiste, que todo es súper acertadísimo, pero quiero resaltar una cosa que mencionaste. O sea, Satanás está buscando llevarnos a esos estados, y hay un propósito. La Biblia dice que Satanás vino a robar y a destruir, a matar y a destruir. Y esta palabra para mí es clave, porque de verdad, si nosotros no obedecemos la palabra del Señor, aunque nosotros digamos, ay, sí, pero es que Dios dice esto, pero en realidad yo quiero hacerlo, quiero probar a ver qué sale de esto. Lo que yo te puedo garantizar es destrucción. Si tú no obedeces a Dios, si tú no te sometes a Dios, porque aquí no se trata de lo que Sari dice o de lo que Darinka dice, no, se trata de lo que Dios dice. Y Dios lo sabe todo. Dios es soberano, Dios lo conoce todo, Él hizo todo y Él sabe todo, Él sabe cómo las decisiones pueden afectar tu vida. Así que si Dios dice que esto te puede hacer daño, si Dios ha puesto en su palabra tantos ejemplos de cómo el alcohol ha llevado a la gente a cometer otros pecados, y tú misma puedes ver en la sociedad en la que estamos, puedes ver las consecuencias de que hay al lado de la embriaguez, que hay consecuencias con muchos otros pecados que se desatan, y también cosas emocionales que se desatan en ti. Si te das cuenta, todo es destrucción, y es para mal tuyo. Entonces, por supuesto, ninguna de nosotros aquí quiere señalarte, ni quiere ofenderte, ni nada de eso, pero queremos decir la verdad. Si tú no obedeces a Dios, vas a sufrir las consecuencias, vas a experimentar la destrucción que esto provoca. Sin embargo, si tú ya has vivido esto, tampoco queremos condenarte. Es decir, para todos hay esperanza, y como leyó Sari en 1 Corintios, en realidad todos nosotros tenemos un pecado que se nos pueda señalar en nuestra vida. Ninguno de nosotros está exento de alguno de estos pecados que hemos mencionado. Ninguno de nosotros puede decir, yo he sido justo y bueno siempre. No, todos nosotros hemos sido más de alguna de las cosas que se han mencionado en los versos anteriores, desde el 9 en adelante que Sari leyó, y en muchos otros pecados más. Así que nosotras hemos experimentado la gracia de Dios y el perdón de Dios. Y para ti
que quizás tú también estás ahorita enfrentando esto, para ti también hay esperanza, para ti también hay una salida, para ti también está Jesús. Jesús vino a morir por ti, para salvarte a ti, para rescatarte de esa destrucción y darte una nueva vida, esperanza, y en lugar de destruirte, edificarte como un edificio santo y agradable delante de sus ojos. Así que ánimo, no es para que tú digas, bueno, ya, entonces yo soy todo eso, no tengo esperanza. No, hay esperanza en Cristo, hay esperanza. Y entonces, ahora pasamos a nuestra siguiente pregunta. Sari, esto ya lo hemos mencionado, pero vamos a entrar como a qué otras prácticas pueden volverse adictivas y pecaminosas. Ahorita hemos hablado de los pecados que se relacionan con el pecado de la embriaguez, pero ¿qué otras prácticas pueden convertirse en adictivas para nosotros y que también pueden ser pecaminosas? Bueno, yo creo que sobre todo el tiempo en el que estamos viviendo ha venido a influenciar bastante en nuestra vida, en cuánto tiempo le dedicamos, por ejemplo, a la lectura. Antes, cuando yo era más joven, yo me recuerdo que ahí lo hemos hablado antes, de que a mí me encantaba leer y los libros yo podía pasar horas leyendo un libro o terminarlo en 2 o 3 días y a mí me encantaba eso, pero ahora, en el tiempo que estamos viviendo con la tecnología, principalmente el internet, la accesibilidad que tenemos, los teléfonos que cada día sacan uno nuevo, yo creo que el tiempo que le invertimos a las redes sociales, el tiempo que le invertimos a nuestro teléfono, ya sea solo mandando mensajes, ahora ya nadie quiere llamar, ahora ya nadie quiere, ni siquiera nos aprendemos los números. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, yo no tenía, cuando recién empezaba a tener un teléfono, yo ya me sabía todos los números de mi familia de memoria, hasta de mis tías, de mis abuelas, de todos, porque no tenía la accesibilidad de sacar mi teléfono y ya marcar. Entonces, si no me lo sabía de memoria y un día me quedaba, ya no pasó el bus para irme a mi casa, tenía que llamar a alguien para que me fuera a traer, ¿verdad? Entonces yo tenía que aprenderme los números de memoria. Ahora todo es tan fácil de que solo sacamos el teléfono y ya tenemos todo ahí a la mano. Y me ha pasado a mí que hay incluso situaciones en las que tengo que pensar como 15 minutos cuál es el número para tratar de recordar e intentar a ver si ese es, porque ni siquiera estoy segura, porque nos hemos enfocado tanto en invertirle el tiempo a otras cosas, en el Facebook, en Instagram, en Twitter, en Snapchat, en qué sé yo, ahora con TikTok, inventando ideas y bailes y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, y a veces ni siquiera las hacemos nosotros, ni siquiera nos paramos del sillón y las hacemos, sino que simplemente vemos, porque es tan fácil solo estar viendo lo que hay en la vida de las otras personas, y eso no solamente nos quita tiempo, nos distrae de las cosas de Dios, nos aleja de Dios y de nuestra familia, sino que también está provocando en nosotros el deseo del chisme, ¿verdad? Que lo hablábamos hace un par de semanas, de que, ¿por qué es que estoy tanto tiempo en Instagram viendo quién postea cosas, o en Twitter? Porque quiero saber qué es lo que dicen, porque quiero saber más de la vida de esa persona, porque me gusta ver en dónde anda, con quién anda, qué es lo que está haciendo, y nos olvidamos de que tenemos la Biblia, que Dios, para la gloria de Dios, tenemos acceso. Y hay muchas personas en el mundo que no tienen acceso, muchos lugares que no tienen acceso a la palabra de Dios, mucho menos al internet, y sin embargo nosotros que sí tenemos la posibilidad de poder abrir nuestra Biblia y aunque sea un versículo leer al día, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos tan enfocados en las cosas del mundo, que es el internet, que es todas esas cosas que nos alejan del Señor, y se nos olvida, pues, o las modas, por ejemplo, nos enfocamos tanto en cómo me voy a vestir, pasamos horas arreglándonos y al final nos vemos iguales, ¿verdad? Porque no podemos cambiar nuestro rostro, por más maquillaje, por más peinados que nos hagamos, somos la misma persona. Entonces no importa cuánto tiempo invertamos, si es media hora o si son 3 horas,
seguimos siendo la misma persona que Dios mira. Y lo que Dios mira es nuestro corazón, no el exterior. No de qué color nos pusimos las sombras hoy día, sino que qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, las modas nos quitan tiempo también, porque no simplemente venimos y nos ponemos un vestido y ya estamos a la moda, sino que tenemos que estar averiguando qué es lo que está en la moda, invirtiendo tiempo, dinero en todas estas cosas, o los amigos, incluso todas esas cosas que toman más tiempo del que deberían de tomar, o incluso más tiempo del que nosotros podemos dedicarle a la lectura de la Biblia o a orar o a compartir con alguien la palabra de Dios, se están convirtiendo en la prioridad para nosotros, y eso nos aleja del Señor, y eso provoca que sea pecado, porque estamos poniéndolo antes que a Dios. Entonces hay tantas cosas y podríamos pasar aquí todo el día hablando de esto, pero yo creo que una de las principales es lo que el internet nos está ofreciendo, y debemos tener mucho cuidado, porque pasamos tanto tiempo ahí que a veces terminamos viendo cosas que ya no tenemos nada que hacer, empezamos a ver cosas que no son saludables tanto para nuestra mente como para nuestro espíritu. Y por eso es que es tan común ahora escuchar de la depresión, y no estoy diciendo que la depresión sea algo malo, pero es es provocada por todo lo que nosotros le estamos metiendo a nuestro cuerpo y a nuestra mente y a nuestro espíritu, por medio de estas redes sociales o del internet, que toda la información que está ahí la mayoría de las veces no es verdadera. Por ejemplo, la televisión, lo que muestran las famosas, no crean que las famosas simplemente por estar acostadas en la cama es que se miran así también. No, son transformaciones que ellas reciben, que el maquillaje y quizá ejercicio, y ellas trabajan duro quizá para hacer eso, pero qué es lo que hay realmente en su corazón es lo que cuenta, y lamentablemente eso influye en nuestra vida, porque vivimos en una sociedad tan exigente que si no nos miramos como una de ellas, no valemos, y eso no es así, porque Dios nos ha dado a nosotras valor, y nos ha dado el valor de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotras nos dejamos influenciar por esas cosas, terminan enfermando nuestro corazón y sintiéndonos menos de lo que realmente somos, porque, como les decía yo la semana pasada, valemos la sangre de Jesucristo, y eso, tanto ellas como nosotros valemos la sangre de Jesucristo. Entonces no tiene que ver con cómo nos vemos o cuánto peso o qué tan alta soy o qué ropa tengo o qué maquillaje tengo. Tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón, y eso a la larga, porque no es un proceso de que un día voy a ver televisión y el otro día estoy mal porque no me miro así, ¿verdad? Sino que, como decía Darinka en el video anterior, es una despacio, nos va alimentando poco a poco esa idea de que no somos suficientes, y termina enfermando nuestro corazón y terminamos con depresión, y es una enfermedad que trae consecuencias graves. Pues entonces debemos cuidar todas estas cosas, porque Jesucristo nos ha dado el valor a nosotras, valemos la sangre de Jesucristo, y eso tenemos que tenerlo presente y recordarnos siempre de que Jesús dio su vida por nosotros. Entonces, ¿cuánto podemos valer? Imagínense. Sí, Sari, yo creo que ahorita has mencionado varios pecados, y quizás muchas puedan estar pensando ahorita, pero entonces, ¿qué? ¿El internet es malo? No es malo. No es malo. Lo que pasa es la forma en cómo nosotros administramos el tiempo que pasamos en redes sociales o en cualquier otra plataforma, y para qué lo estamos pasando ahí. Es decir, cuáles son las intenciones las que nos mueven a estar ahí. El estar conectadas, como decía Sari, por el chisme, por enterarnos de qué es lo que están haciendo los demás, o quizás por la moda, buscar cómo estar a la moda, cómo ser aceptada por los demás, como cazar en ese molde que la sociedad ha puesto, estar más preocupadas por eso que por nuestra imagen interior, ¿verdad? Como para adornarnos interiormente, en vez de pasar tiempo pensando en cómo nos vamos a ver adornadas exteriormente.
O por ejemplo lo que mencionaba Sari, la pereza, ¿verdad? No fue con esas palabras específicamente, pero por ejemplo cuando mencionaba de los números de teléfono, cómo nos hemos acomodado tanto que de verdad nos hemos convertido en perezosas. Porque entonces ahora ya ni podemos aprendernos versos de la Biblia, porque como ya todo está en fácil acceso a solo... Ni siquiera llevamos nuestra Biblia. Sí, ya ni siquiera se lleva la Biblia, ni siquiera se busca en la Biblia como, sino que solo se googlea, ¿verdad? O se escribe en la Biblia que carga uno en el teléfono, solo se escribe la cita a la que quiere ir y ya aparece, ¿verdad? Entonces nos hemos convertido realmente en tan perezosas que estamos acostumbradas a no hacer esfuerzo para nada. Y eso es un pecado y es algo que se convierte en una adicción, digámoslo así, porque en realidad nos esclaviza, ya no nos deja poder hacer otras cosas que quizás antes hacíamos. Como les decía, Sari ponía el ejemplo de aprenderse uno de los números de teléfono, y eso es buenísimo para la mente, para estimular nuestra mente, que debemos hacerlo también, porque Dios nos ha dejado como administradores de este cuerpo que es templo de Él, entonces lo debemos de cuidar. O como decía Sari, quizás nosotros estamos admirando el cuerpo de alguien, de alguna chica que está en televisión o algo así, y estamos diciendo, yo quisiera tener esto, yo quisiera ser como ella, pero no desarrollamos ni siquiera la disciplina para hacer el ejercicio que nos podría ayudar a mantener por lo menos un cuerpo más saludable, tal vez ni siquiera por pensar en tener el cuerpo de alguien, sino por propia salud, ¿verdad? No desarrollamos la disciplina para ello, y eso también es un pecado porque no estamos aprovechando el tiempo que Dios nos da. Y así podemos hablar de muchas cosas. Sari decía, bueno, el tiempo que pasamos ahí conectados que nos lleva a ver cosas que quizás no deberíamos de estar viendo. Y yo voy a hablar de esto como la pornografía. La pornografía es una práctica que se vuelve adictiva, que de hecho después estás pensando en cómo la obtengo, y ya no te importa en dónde estás, si estás en el trabajo, si estás en casa y te encierras en un cuarto, o si estás al aire libre, poco a poco va dejando de importar eso, y empiezas a verla donde sea y a la hora que sea, no solo en las noches, ¿verdad? Como era antes, que tenían que esperar hasta las 12 para que empezaran a pasar programas pornográficos en la televisión. Ahora está en el celular, a la mano de todos y a cualquier hora del día, y es una práctica que se puede volver adictiva. Y de hecho y tal vez muchos de ustedes están pensando, pero nosotras las señoritas padecer de eso. Sí, nosotras las mujeres podemos caer en eso, es real, es algo verídico, y es algo que personalmente yo lo experimenté, y de verdad es una práctica que se vuelve adictiva. O sea, tú quieres más y más y más, y hay de diferente tipo, y nosotras debemos tener cuidado qué poder le estamos dando a eso para que nos domine, porque de verdad empieza a dominar tu mente y tu corazón, y debemos cuidarnos de ello. Prácticas como estas, que quizás muchas dirán, no, pero es que es imposible que una señorita las padezca. Sí, y cada vez se vuelve más común dentro de las señoritas. Yo estaba leyendo hace no sé cuánto tiempo, tal vez como unos 3 meses atrás, estaba leyendo un estudio que realizaron dentro de las iglesias. O sea, no te estoy hablando ni siquiera de que lo hicieron con gente que no es cristiana, no, lo hicieron dentro de las iglesias. Y fue un estudio que realizaron para ver cuántas personas dentro de la iglesia veían pornografía. Y un 70%, tanto de hombres como de mujeres, lo hacía. Así que es algo que en realidad es muy común, aunque tú pienses que no, es algo muy común. Sin embargo, es algo que nosotros debemos rendir a Dios. Dios vino para darnos libertad a través de Jesucristo, y una libertad genuina, una libertad de cualquier atadura, de cualquier cosa que te tenga estancada, de cualquier cosa que no te permita avanzar a lo que Dios quiere para ti. Y cualquiera de estas cosas que hemos mencionado lo hace. La pereza no te permite avanzar en ningún proyecto.
porque estás pensando todo el día, ay, quiero hacer, pero no haces nada. Entonces, de hecho, todo lo que hemos mencionado y todavía hay muchos pecados más. Tenía acá, por ejemplo, la comida. Es otra, hablábamos con Sari de la glotonería, ¿verdad? Generalmente nosotras buscamos cuando estamos tristes, cuando estamos contentas. De hecho, cuando estamos celebrando algo, generalmente, ¿qué se hace? ¿Celebrar con qué? Con comida. Celebramos con comida, que pastel, que cosas así, helado y etcétera, ¿verdad? Generalmente recurrimos a la comida, pero muchas veces la comida se convierte en un escape de cuestiones emocionales, así como cualquier otra cosa se puede convertir, como hablábamos de la embriaguez, la pornografía también se puede convertir en un escape emocional de otras situaciones en la vida. Así también la comida, es que porque estoy triste, entonces, ay, mejor me atoro en comida o me atoro en helado. De hecho, en las películas, hay películas en las que sale así como, ay, estoy triste, comamos helado y nos encerramos en la casa. La comida se convierte en un pecado que se vuelve adictivo. ¿Ibas a decir algo? Sí, que de hecho la razón por la que uno busca chocolate o cosas dulces es porque eso genera un levantamiento de ánimo, hablando nuevamente temporal, que todo lo que el mundo ofrece es temporal. Entonces, cuando se busca esa situación, comida dulce, la mayoría de las veces no vamos a ir a buscar unos vegetales, ¿verdad?, para comer cuando estamos tristes, sino que lo más común es un chocolate, un helado, todo lo que sea dulce. Es porque queremos levantar nuestro ánimo, pero lamentablemente todo eso es temporal, igual que el alcohol, igual que cualquier otra circunstancia en la cual podamos estar, todo es temporal. Y eso quería ver. Es interesante lo que mencionabas de que generalmente siempre se busca algo dulce, porque de hecho lo dulce estimula, por ejemplo el chocolate estimula la serotonina y la dopamina en el organismo, que son agentes neuronales que están ahí precisamente para lo del ánimo, ¿no? Para subir el ánimo, controlar el ánimo, mantenerlo, es la felicidad, ¿verdad? Dar esa sensación de felicidad y de placer. Entonces, de hecho, es precisamente por eso que buscamos algo dulce, ¿verdad? Pero es increíble que cualquiera de estas cosas se puede convertir en una adicción y por lo tanto en un pecado, porque si nosotros recurrimos en alguna de estas cosas en vez de recurrir a Dios para llenar o para sanar nuestro corazón o para encontrar en él el gozo, lo que estamos haciendo es sustituyendo a Dios, es decir, lo estamos sacando de escena y estamos llenando ese vacío, esa circunstancia, esa preocupación, esa ansiedad, esa tristeza, lo que sea que tengamos, esa necesidad que tengamos, la estamos llenando con cualquier otra cosa excepto con lo que lo deberíamos de llenar, que es Dios. Entonces lo estamos sacando de escena y yo creo que esto se podría relacionar con nuestra última pregunta, que la voy a subir, la voy a poner antes, que es esta: ¿qué otras prácticas pueden, la pregunta es esta otra, es que la estoy leyendo aquí. La pregunta es: ¿podría decirse que cualquier adicción es un ídolo? Sí, ¿no? ¿Por qué? Y la verdad es que sí, por lo que veníamos hablando, ¿verdad? Porque en realidad estamos sustituyendo a Dios y estamos poniendo cualquier otra cosa en lugar de Dios, ya sea el dinero, la lujuria, la lascivia, el trabajo, que pueden ser cosas buenas. Por ejemplo, la televisión, que te digo, la Biblia no te dice no mires televisión, pero si lo estás poniendo en lugar de Dios, es un ídolo en tu corazón. Sari, ¿nos puedes hablar más de esto? Sí, precisamente un ídolo es eso, ¿verdad? Todo lo que nosotros ponemos antes que a Dios. Y la misma Biblia habla de que nosotros no debemos tener ídolos delante de Dios, y ese es un mandamiento, no es una recomendación, como no es un consejo, no es una advertencia, es un mandamiento, lo que significa que sí o sí debemos obedecerlo. Entonces, cuando nosotros ponemos otras cosas delante de Dios como prioridad en nuestra vida, y nos olvidamos
del tiempo que debemos invertirle al Señor y empezamos a invertir más tiempo, más fuerzas, más mente, más emociones en esto, se convierte en un ídolo y puede ser cualquier cosa, desde la comida como estábamos hablando, hasta la computadora, hasta nuestros hijos, los que tienen hijos, por ejemplo. Si le invertimos más tiempo a nuestros hijos, pero no le invertimos nada de tiempo a Dios, los hijos se están convirtiendo en un ídolo para nosotros. Nuestros padres, nuestros amigos, nuestra pareja. No precisamente una cosa, ¿verdad? Como el alcohol o como lo que estábamos hablando del internet, o no precisamente cosas, sino que también personas se pueden convertir en el ídolo que nos está alejando del Señor, porque nosotros estamos más involucrados con esa persona, tenemos una relación más estrecha con esa persona o con esas personas que la que tenemos con el Señor, y el Señor no quiere eso para nuestra vida, porque a mí me encanta cuando por ejemplo, en cuestión matrimonial, ¿verdad? Cuando, no sé si alguna vez ustedes han visto esta figura o que siempre ponen como ejemplo del triángulo, que se supone que debe ser en una relación, y no me estoy refiriendo al triángulo de que hayan 3 personas, que haya fornicación y que haya, no me refiero a eso, sino que el triángulo es porque en la punta está Dios y las otras 2 puntas, ¿verdad? Está tanto mi esposo en este caso como yo. Entonces, mientras más cercano estemos a Dios, si ustedes pueden ver el triángulo, más cercano vamos a estar el uno del otro. Entonces, pero poniendo primero a Dios. Si nosotros nos venimos para este lado, queriendo estar más cerca de nuestra pareja, la distancia entre Dios y nosotros va a ser más lejana en vez de más cercana. Entonces, cuando nosotros, cualquier cosa, cualquier persona, incluso si nos ponemos a nosotros mismos, como ahora tanto se habla de la autoestima, y no estoy diciendo que sea malo, pero a veces llega un punto en el cual nosotros somos los únicos que valemos, y nosotros somos el yo, ¿verdad? El que yo me quiero, yo me amo, yo trabajo para mí, yo administro mi dinero, yo manejo mi tiempo, yo manejo mis recursos. Entonces nos estamos poniendo a nosotros mismos antes que a Dios, porque sabemos que mi dinero no me pertenece a mí, le pertenece al Señor, y Él me lo ha permitido a mí para que yo lo administre. Mi tiempo no me pertenece a mí, le pertenece al Señor. Mi familia es del Señor. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, somos del Señor. Entonces, cuando yo empiezo a ponerme a mí como primero, estoy permitiendo que yo me convierta en mi propio ídolo. Aunque no tenga otras cosas más como mi ídolo, yo me estoy convirtiendo en mi ídolo, y ahí viene de nuevo el egocentrismo, ¿verdad? Lo que hablábamos anteriormente también, de que nos enfocamos tanto en nosotros que nos olvidamos de Dios, y queriendo compartir un poco de eso, dice ahí en 1 Corintios 6, versículos 19 en adelante, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? No dice el cual es de ustedes, pero no, dice el cual tenéis de Dios, es decir, que Dios nos lo dio a nosotros, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Entonces, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecemos a Dios. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer, como decía Darinka, administrar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, lo que significa cuidarnos, lo que le damos de alimento, tanto lo que le damos de alimento espiritual, tanto que le damos en la vista, tanto lo que escuchamos, tanto lo que pensamos. Todo eso va enfocado en que debemos administrarlo porque le pertenece al Señor y no a nosotros. Y lamentablemente Satanás es tan astuto que nos empieza a meter ideas en la mente de que yo valgo más, lo que tú tienes vale más, la pareja que tienes vale más, y nos empieza a distraer de Dios. Y ahí es donde caemos en esas circunstancias donde nos vemos envueltas en problemas y tenemos pena de venir al Señor. Entonces nos venimos a caer en el alcohol, en las drogas,
como decía Darinka, en la glotonería, en la depresión, lo que hablábamos hace rato, porque pensamos que no tenemos salida, y además porque se nos ha olvidado que todo lo que está pasando en nuestra vida le pertenece al Señor, y lo único que tenemos que hacer es decirle: Señor, yo te entrego todo lo que me está pasando y lo que estoy viviendo, y te pido perdón, y Él va a levantarnos de todo eso. Pero a veces somos tan orgullosos que nos da pena venir ante Él y reconocer, ¿verdad?, que somos nosotros los que hemos fallado y no Él. ¿Por qué es que hay ese orgullo en nosotros? Porque ya escuchamos lo que podemos tener de consecuencias, ¿verdad?, a veces, y aún así tomamos las decisiones de hacerlo. Entonces no significa que no podemos venir al Señor si cometemos un pecado o si caemos en cierta circunstancia. Vengamos al Señor, Él tiene la respuesta para nosotros, pero sabiendo que iban a haber consecuencias, y aún así haciéndolo, a veces es un poco más difícil para nosotros reconocer que hemos caído en ese error, que cuando normalmente, por ejemplo, no hubiera sabido, es mucho más fácil para nosotros venir y decir: Señor, yo no sabía, perdóname, pero no sabía que estas consecuencias eran las que venían y yo lo hice. A que cuando sí sabíamos, ¿verdad? Y porque no queremos que Dios nos diga: te lo dije. tenemos ese miedo de que Dios nos va a decir: te lo dije, pero les aseguro que por experiencia propia, que cuando yo he cometido un pecado, Dios, en vez de decirme te lo dije, Él me abraza y me ayuda a sentirme mejor y me ayuda a resolver los problemas, porque yo por mi cuenta no puedo. Así es. Así de amoroso es nuestro Dios. Amén. Eso me encanta, porque lo que tú decías de que muchas veces por orgullo, porque nosotros queremos dar una imagen ante los demás y engañarnos a nosotras mismas con respecto a lo que somos delante de Dios y delante de los demás, pero lo real es que nosotros no podemos engañar a Dios. Dios nos conoce tal y como somos, y Él sabe de qué pata cojeamos, diríamos aquí en el buen Chapín. En realidad Dios conoce nuestras debilidades, pero Él ha dicho también que nosotros podemos venir a Él con todo lo que nosotros somos. Es decir, es que en realidad ninguno de nosotros puede acusarse como justo delante de Dios. Ninguno de nosotros puede presentar delante de Dios una nota que nos diga aquí que no somos culpables, porque en realidad nosotros somos culpables, nosotros hemos pecado, nosotros hemos puesto a cualquier otra cosa y cualquier otra persona en lugar de Dios a nuestra vida. Y como decía Sari, a veces no es otra persona, a veces somos nosotros mismos, con el mal del yo, diríamos acá también, porque todo es yo, mi. O sea, nosotros nos convertimos en el centro de la tierra, ¿verdad? En el centro de nuestro propio universo. Y estamos al servicio de nosotros mismos, dejando a Dios de lado. Y en realidad todos nosotros estábamos en esa condición. De hecho, en Romanos dice que, de hecho, para nosotros los gentiles, nosotros hallamos a Dios, hallamos a aquel que nosotros no estábamos buscando. Ninguno de nosotros lo estábamos buscando, pero fuimos halladas por Él. Y lo hallamos a Él en el camino, y es por pura gracia, porque ninguno de nosotros ha hecho obras que merezcan a Dios, que ninguno de nosotros hemos hecho cosas buenas por las cuales podamos decir: por eso estoy yo delante de Dios. No, todo es por pura gracia. Así que si tú has descubierto que tú tienes algún ídolo en tu corazón, o que tú misma eres tu propio ídolo, o de hecho cualquier pecado que se menciona en la Biblia, cualquier pecado es esclavitud. Cualquier pecado te lleva a la esclavitud, porque es algo que sigues haciendo y haciendo y haciendo. La mentira es algo que es tan fácil caer en esclavo, que volverse un esclavo de la mentira, porque una mentira te lleva a otra mentira y otra y otra y así, y cuando te das cuenta, ya, tu mundo es un mundo de mentiras. Y eso es esclavitud. Y eso es tener un ídolo también, porque generalmente las mentiras se dicen porque
no nos conviene asumir una responsabilidad, porque entonces quedamos mal ante los demás. Entonces revela solamente que nuestro ídolo somos nosotros mismos. Así que tenemos que examinar con cuidado qué es lo que nosotros estamos haciendo, diciendo, en dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, dónde estamos poniendo nuestros ojos, nuestra mente, como decía Sari, qué es lo que estamos dejando entrar en nuestros oídos, en nuestros ojos, lo que está saliendo de nuestra boca, qué estamos haciendo con nuestro cuerpo. Debemos examinarlo, porque eso va a ir revelando dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro ídolo. Y si Dios no es el centro de nuestra vida, algo más lo es. Algo más. Solo tenemos que descubrir qué es. Pero algo más lo es. Y debemos venir a Dios, y en el Señor encontramos perdón, y encontramos redención, y encontramos esperanza para una vida diferente y mejor, que es lo que Él nos llama a hacer. Una vida en donde nuestro centro realmente sea Dios. Una vida en el que de verdad todo el tiempo, como hablábamos ya hace varias semanas atrás, vivamos siempre ante la presencia del Señor, y que todo lo que hagamos es para el Señor y por el Señor, porque todo es por Él y para Él. Entonces, ánimo, porque creo que lo hemos repetido ya varias veces, no es solo para venir y condenarte y señalarte, porque nosotras mismas somos acusadas de pecado en el camino, pero sí hay esperanza. O sea, es para que tú vengas a Cristo, es nuestro deseo que tú vengas a Cristo, que en tus debilidades tú vengas a Cristo y encuentres en Él la fuerza, el poder para salir de esas debilidades y ser victoriosa, porque eso es parte de lo que Dios quiere darte, la victoria sobre el pecado. Pero ahora vamos a pasar entonces a la última pregunta de este día, Sari. ¿Cómo se relaciona entonces el no ser esclavas del vino o esclavas de cualquier otro pecado con el dominio propio y la llenura del Espíritu Santo? Bueno, yo creo que cuando nosotros no dejamos que ninguna de estas cosas de las cuales ya hemos hablado nos embriaguen y nos hagan perder el equilibrio, por decirlo de esa manera, entonces vamos a nosotros ver con claridad las circunstancias que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, yo pongo este ejemplo de yo personalmente, sin mis lentes yo no puedo ver, literalmente. Yo tampoco. No puedo ver. No, mira. Y estoy segura que muchas veces también les pasa lo mismo, y sobre todo en cuanto yo me los quito, yo literalmente miro todo borroso y sé que están ahí las personas que están enfrente de mí, pero no reconozco los rostros, no reconozco si con claridad. Lo único que miro son manchas, manchas o las siluetas, ¿verdad? Entonces yo siempre uso este ejemplo para mí personalmente, de que así es nuestra vida con Cristo. Como que si yo no tengo los lentes, yo no puedo ver con claridad. Y lo mismo aplica ahorita, por ejemplo, cuando dejamos que otras cosas nos embriaguen y nos hagan perder ese equilibrio. Yo no puedo manejar si no tengo mis lentes. Entonces, cuando yo no tengo lentes, yo prefiero no hacerlo. ¿Por qué? Porque sé que lo más seguro es que no voy a ver un carro, o no voy a poder calcular la distancia, no voy a poder tener esa claridad de mi vista para poder hacerlo de la manera correcta. Entonces, cuando nosotros estamos sobrios, cuando no dejamos que ninguna de estas cosas de las que hemos estado hablando influyan en nosotros, más que lo que influye el Espíritu Santo, nosotros es como que nos estuviéramos poniendo los lentes y nos muestra con claridad qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Y el Espíritu Santo es el que está hablando en nuestra vida. El Espíritu Santo son nuestros lentes, pues, como quien dice. Que nos dejan ver con claridad las consecuencias de lo que podría pasar si nosotros no tenemos nuestros lentes. Pero ¿cómo podemos nosotros experimentar eso? Porque yo antes de que yo usara lentes todos los días, a mí me habían recetado lentes desde los 13 años, pero yo no los usaba.
Entonces, yo no sabía esa diferencia para mí, según yo miraba muy bien y yo iba donde yo quería porque según yo estaba viendo bien, pero cuando yo empecé a usar mis lentes, yo vi las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque las miraba mejor. Entonces, yo digo eso para mi vida siempre. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón y yo empecé a dejar que Cristo obrara en mi vida y empezar a cambiar, no en mí constantemente y me está enseñando constantemente. Entonces es como que yo empecé a ver con más claridad las cosas que me convienen, no solamente por beneficio propio, sino en mi relación con el Señor. Y entonces cuando nosotros no dejamos que todas estas cosas nos influyan, estamos en un equilibrio, podemos ver con claridad, podemos dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hay nada más que lo detenga, porque estamos dándole la prioridad a Él, porque le estamos dejando a Él el dominio y el control sobre nuestra vida, y eso nos da a nosotros dominio propio, de lo que hablábamos hace un par de semanas, por ejemplo, sobre la lengua, ¿verdad? Cuando dejamos que Dios obre en nuestra vida, lo que va a salir de nuestra boca no va a ser lo mismo que cuando no lo dejamos obrar en nuestra vida y en nuestro corazón, porque estamos aprendiendo a tener ese dominio propio sobre nosotros, valga la redundancia, y a poder controlar tanto nuestras emociones como nuestros pensamientos y como nuestras palabras, que pueden servir de bendición como de maldición para otras personas. Entonces, cuando nosotros dejamos que el Señor sea nuestro equilibrio, que sea nuestro balance, nosotros no vamos a estar tambaleando como un borracho, como lo decíamos al principio, ¿verdad? Sino que vamos a estar caminando normal, sobrios. Vamos a ver si hay un hoyo en el piso, nos vamos a dar cuenta y vamos a evitarlo porque no queremos caernos. Mientras que cuando uno está borracho uno no mira nada y lo más seguro es que el primer tropiezo para el piso y como decía Darinka, lo malo es que no nos damos cuenta en ese momento hasta que nos volvemos sobrios de nuevo y ya estamos con morados, con raspones y todo eso, porque en ese momento no dolió porque estábamos borrachos. Pero ese es el Señor. Cuando nosotros dejamos que Él obre en nuestra vida, Él nos va a mover de ese hoyo para que no caigamos ahí, porque nos da la oportunidad de verlo con los lentes del Espíritu Santo y nos va a permitir a nosotros poder decidir lo que mejor nos conviene, hablando de consecuencias, ¿verdad? De que si nosotros sabemos cuáles son las consecuencias y lo que puede hacer en nuestra vida, lo más seguro que el Espíritu Santo nos va a hablar a nosotros cuando haya que tomar una decisión y nos va a decir, esto no te conviene, esto sí te conviene, no quiero que sufras las consecuencias. Y si somos sabios y le estamos dejando a Él obrar en nuestra vida, vamos obviamente a ser obedientes a lo que Él dice y a su palabra. Mientras que cuando dejamos que otras cosas nos influyan, lo más seguro es que nos empujen al hoyo con más fuerza y va a ser muy difícil para nosotros pagar las consecuencias, porque siempre van a haber consecuencias y como les decía, dependiendo de lo que nosotros hagamos, van a ser de bendición o de maldición. Así que creo que eso es el mensaje que yo les quería decir, el ejemplo que yo les quería dar. Que me encantó. Dios es como nuestros lentes, Él nos ayuda a ver las cosas con claridad y a mantener ese balance para que no nos caigamos. Me encanta el ejemplo que estás utilizando, porque es algo muy práctico, o sea, los lentes, ¿no? Para poder ver. Es como, hagamos de cuenta lo mismo para aquellas que no utilizan lentes y no saben lo que esto significa, pero hagamos de cuenta que entras a una habitación en la que está completamente oscura. No miras dónde estás pisando, ¿no? Pero si vienes y te pones uno de esos lentes especiales para ver en la oscuridad, entonces ya vas a poder caminar con toda soltura porque estás viendo, o sea, los lentes te ayudan a ver en medio de esa penumbra, en medio de oscuridad. O por ejemplo, que es algo que es una figura que está en la Biblia, el usar una lámpara, ¿no? La lámpara te permite con esa luz, así que alumbrar el camino, y esa lámpara es la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia está el consejo de Dios. Entonces me encanta el ejemplo que pusiste, porque
precisamente de eso se trata. Cuando hablamos de la esclavitud, hablamos de falta de dominio. ¿Por qué? Porque algo más está dominando nuestra vida, algo más está el control de nuestra vida. Entonces, si hablamos de esclavitud, estamos hablando de que tenemos falta de control de la situación, falta de control de nuestra vida, falta de control de lo que está sucediendo. Es eso. Ahora, cuando hablamos del dominio propio es porque nosotros podemos controlar, porque nosotros podemos dirigir, porque nosotros podemos decidir con toda libertad. Y cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, es que estamos hablando de que es Dios quien nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Es decir, es Dios quien controla nuestra vida para que nosotros vayamos decidiendo lo que es mejor, lo que es más saludable, lo que es bueno para nosotros, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, lo mejor. Nosotros podemos decidir algo para mal o a veces para bien, porque podemos hacerlo, pero en Dios, cuando nosotros nos dejamos dominar por el Señor, cuando nosotros dejamos que Él sea quien controle nuestra vida, Él siempre nos va a llevar a lo mejor. Quiero leerles este versículo, está en Efesios capítulo 5. Voy a leer desde el versículo 17, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nosotros seamos sumisos al Señor, que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo, que sea el Espíritu. La llenura del Espíritu Santo no es más que dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Eso es lo que significa la llenura del Espíritu Santo, que el Señor sea quien controle nuestra vida. ¿Y cómo vamos llenándonos del Espíritu Santo? Con la lectura de la Biblia, porque ahí conocemos cuál es la voluntad del Señor para nosotros, con la oración, porque con eso comunicamos al Señor y Él se comunica muchas veces con nosotros a través de su palabra, y a veces, y lo hemos hablado en otras sesiones, a través de otras personas. Dios habla en nuestras vidas, justamente cuando lo necesitamos, Dios nos habla. Así que prestemos atención, porque si nosotros estamos leyendo nuestra Biblia, Dios seguramente nos está hablando, así que abre tus oídos y presta atención y escucha lo que Dios te está diciendo y obedécelo, sométete a lo que Dios te está hablando con la oración y definitivamente con asistencia a la iglesia. Cuando nosotros estamos dentro del cuerpo, que es la iglesia de Cristo, nosotros somos edificadas, nosotros recibimos bendición cuando nosotros estamos rodeados de más cristianos que nos pueden aconsejar, que nos pueden orientar de acuerdo a la Biblia. Cuando nosotros vamos a la iglesia y aprendemos de la palabra en escuela dominical, en la predicación, en la enseñanza, Dios siempre nos habla. Así que debemos tener un corazón dispuesto a la palabra del Señor y a recibir la guianza del Señor, porque eso es lo que Él quiere, guiarte hacia la santidad, guiarte hacia ser más a la imagen de su Hijo Jesucristo, guiarte a la santificación, guiarte a la pureza, guiarte a la verdad, guiarte a la justicia, guiarte a lo que es bueno, es recto y es agradable para ti también. Así que mucho ánimo, porque en realidad no es mucho, no es demasiado lo que tenemos que hacer para disfrutar de la bondad de Dios en nuestra vida, del gozo de Dios, de la plenitud de Dios. No es mucho, solo es que tenemos que tener un corazón dispuesto delante de Dios. Y que si tú ya eres cristiana, el Espíritu Santo ya mora en ti. Él ya está en ti, Él está ahí.
solo tienes que alimentarlo. A mí me encanta mucho el ejemplo que pastores han puesto a lo largo de la historia. No sé qué pastor fue el primero que lo usó, pero fue un pastor, sé que fue un pastor. El ejemplo de que nosotros tenemos como dos perros dentro de nosotros, ¿no? Nuestra vieja naturaleza y nuestra nueva naturaleza, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos como dos perros. Y esos dos perros están como batallando, ¿sí? Por ver quién de los dos domina nuestra vida. Si nosotros alimentamos más nuestra carne con lo que vemos, con lo que escuchamos, en donde invertimos nuestro tiempo, en donde invertimos nuestro dinero, etcétera, 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 vamos a ir alimentando más nuestra carne, nuestros placeres, y ese perro va a ser el que va a dominar. Y como dice la Biblia, vamos a estar viviendo según la carne, según las cosas de este mundo, como decía Sari, según las cosas que son temporales. Pero si en vez de eso yo empiezo a alimentar el espíritu, ¿cómo? Con la Biblia, con la lectura diaria, con la meditación diaria, con incluso aprenderme versículos de memoria, con la oración, con asistir a los servicios en mi iglesia, con hablar con otros cristianos, platicar con otros cristianos, ahí sí que fomentar la amistad con otros cristianos, yo voy a empezar a alimentar más a este otro perro blanco, digámoslo así, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo dentro de mí, y entonces él va a empezar cada vez más a controlar mi vida y a dirigir mi vida. Y lo mejor de todo es que la va a dirigir hacia lo bueno, no hacia lo malo. Y en lugar de yo ir hacia destrucción, como sería si yo alimento mi carne, voy a ir hacia la bendición, hacia la edificación. Y eso es maravilloso, porque el beneficio es para nosotras y para quienes nos rodean también, porque entonces vamos a poder bendecir la vida de otros también. Quiero ir terminando. No sé si tienes algo que agregar, Sarish, antes de que quiero terminar con una pregunta para todas. No, sí, yo les decía, ¿verdad? Que a mí me recetaron los lentes desde hace mucho tiempo, pero no fue hasta que yo me los puse realmente que empecé yo a experimentar esa bendición de poder ver las cosas con más claridad, ¿verdad? Entonces les invito a que se pongan esos lentes, que dejen que sea el Espíritu Santo el que obre en su vida, y ustedes realmente van a empezar a experimentar las bendiciones que Dios tiene para ustedes y las muchas cosas de las que Dios las va a librar si realmente decidimos entregarle nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro corazón completamente a Él. Vamos a poder experimentar los buenos resultados de la obra del Señor en nuestra vida. No nuestra obra, sino la obra de Dios que Él está haciendo en nosotros. Entonces, y es de gran bendición. Yo les aseguro que por lo menos en mi vida Él ha hecho muchas cosas y yo no he hecho nada, que es lo peor, no sé si lo peor o lo mejor, ¿verdad? Pero yo no me merezco la obra del Señor en mí, pero Él está trabajando en mi vida y yo puedo experimentarlo, y lo puedo experimentar en mi familia, en mi trabajo, en la escuela, en todas las cosas que yo hago, que no tienen que ser precisamente para Él. Aún así, Él se manifiesta en mi vida, aún así Él tiene misericordia, Él tiene gracia de mí y me bendice en gran manera, a pesar de que yo no soy la más fiel ni la persona que pasa más horas leyendo la Biblia, porque como les decimos, no somos perfectas y también tenemos otras cosas que hacer y a veces nos desenfocamos de la palabra de Dios y de la Biblia, pero a pesar de no ser perfectos, a pesar de no dedicarle el tiempo que Él merece, a pesar de a veces caer en situaciones como la mentira, como la glotonería, como pasar tiempo en el internet más que leyendo su palabra, de lo que estábamos hablando. A pesar de eso, Dios en su misericordia y en su gracia, Él me bendice y nos bendice a mi familia en gran manera. Entonces, imagínense cuánto más Él podría hacer en nuestra vida, cuánto más podríamos recibir si nosotros realmente le obedecemos y hacemos lo que Él quiere en hacer con nosotros y dejamos que su Espíritu gobierne nuestro espíritu y dejamos al Espíritu Santo obrar
y tomar las decisiones por nosotros y dejamos que Él nos guíe, les aseguro que va a ser de gran bendición para cada una de nosotras. Entonces hagámoslo, dejemos que sea Él, seamos obedientes y pongámonos esos lentes y dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos muestre con claridad lo que viene más adelante para nosotras. Así es, gracias Ari. Yo creo que ninguna de nosotros merece todas las bondades de Dios para nuestra vida y sus misericordias, como dice la palabra, son nuevas realmente cada mañana. Cada una de las cosas que Él nos permite en la vida es siempre para crecimiento y para beneficio de nosotros, y ninguna de nosotros lo merece, pero gracias sean dadas a Él, porque en realidad, como decía Pablo, todo es por su gracia, o sea, es la gracia de Dios conmigo, no es porque, yo qué pila soy, cómo me he esforzado para ser santa, o cómo me he esforzado para que esto salga bien, no, sino en realidad es por la gracia de Dios que podemos seguir de pie, aunque nosotros seguimos siendo malas, porque en realidad seguimos siendo malas y como decía Sari, quizás no somos las más fieles leyendo la Biblia, pero el Señor ha sido bueno y sigue siendo bueno y nos sigue corrigiendo, porque también nosotros recibimos corrección. Ustedes no ven todo lo que pasa detrás de cámaras, pero cuando nosotros hablamos con Sari antes de grabar y a veces después de grabar, nosotras mismas somos acusadas, por eso les decía, nosotras mismas somos acusadas de pecado muchas veces y comentamos acerca de eso, de cómo nosotras mismas hemos fallado, a veces en lo que hemos enseñado o en lo que vamos a enseñar, de cómo hemos fallado y cómo también hemos experimentado la gracia del Señor y la seguimos experimentando, porque nosotros también recibimos corrección en el momento que nosotros vamos a la Biblia y leemos o que compartimos con ustedes estos estudios. Nosotros también estamos recibiendo al mismo tiempo la gracia del Señor, corrigiendo nuestras vidas, orientando nuestras vidas, dando luz a cosas que quizás para nosotros no eran claras, pero ahora ya son más claras. Y Dios es bueno y eso es lo grandioso de Él, que Él siempre está en la disposición de recibirnos en medio de nuestras fallas y nuestros pecados, de recibirnos, darnos su amor y restaurarnos y seguir haciendo la obra en nosotros. O sea, Él no se va a cansar de trabajar en Sari, no se va a cansar de trabajar en mí, no se va a cansar de trabajar en ti, hasta que la imagen de su Hijo Jesucristo sea completamente formada en cada una de nosotras. Así que gracias sean dadas a Él por eso, porque es por su gracia, es por su misericordia y es porque Él es fiel y Él no va a dejar como una mentira su palabra, sino que Él va a ser fiel a lo que Él ha dicho, y Él ha dicho que en donde Él empezó la obra, Él la va a terminar, Él la va a concluir. Así que debemos confiar en Él y en que Él va a hacer de esto imperfecto, Él va a hacer algo perfecto. Y quiero terminar con esta pregunta, porque muchas veces nosotras dejamos de hablarnos con severidad a nosotras mismas con respecto a nuestros pecados y empezamos a ser indulgentes con nosotras mismas. Así que la pregunta es, ¿estás siendo indulgente contigo misma o indisciplinada? ¿Estás dejando de ser intencional y severa contigo misma? Esta es una invitación a ti para que tú reflexiones de realmente cómo te estás tratando a ti misma, en el sentido de realmente estás confrontando tu pecado a diario o lo estás dejando pasar o estás dejando de ser intencional en... Hablábamos hace semanas acerca de la reverencia. Estás dejando de ser intencional en vivir siempre ante la presencia del Señor, porque esto es clave. Cuando nosotros vivimos siempre ante la presencia del Señor, no importa lo que hagamos, todo lo hacemos para Él. Decía Sari, ¿verdad? En mi casa, en mi trabajo, en la escuela, aunque aparentemente no sean cosas del Señor, en realidad todo lo hacemos para el Señor, porque estamos ante la presencia del Señor. Así que deja de ser indulgente contigo misma, deja de ser severa contigo misma. Háblate las cosas como son y
deja de esconder tu pecado, deja de ser orgullosa delante del Señor y confiésalo. En Él vas a encontrar perdón, en Él vas a encontrar restauración, misericordia, amor y una nueva oportunidad, y sobre todo el poder del Espíritu Santo para que tú puedas ir siendo victoriosa en cada una de las áreas de tu vida. Así que ánimo, que Dios te bendiga. Gracias, Ari, por tu tiempo. Te dejo nuevamente el espacio para que puedas despedirte y también para que nos puedas despedir en palabras de oración. De acuerdo, muchas gracias a ti, Gaby, por la oportunidad nuevamente, y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí también escuchándonos hasta el final. Quizás nuestras voces no sean las más dulces, pero sé que Dios está obrando por medio de cada una de nosotras, y también lo puede hacer por medio de cada una de ustedes. Así que si Dios nos está hablando a nosotras el corazón, es porque Él está preparándonos para hacer grandes cosas, ya sea con otras jovencitas, o con nuestra familia, o con nuestros amigos, con nuestra pareja, con cualquiera que sea la situación. Dios nos va a usar en gran manera. Así que qué mejor manera que prepararnos, ¿verdad? Oremos entonces. Bendito Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tu misericordia y tu amor hacia nosotros, porque sabemos, Señor, que tú has sido fiel a nuestra vida, porque sabemos, Señor, que tú estás obrando en nuestro corazón cada día, y que en estos momentos, Padre, tú nos estás dando la oportunidad de reconocer que no somos perfectos y que a veces nos olvidamos, Señor, de que tú debes ser el número uno en nuestra vida y en nuestros planes. A corto plazo y a largo plazo debería ser tú el primero, Señor, a quien nosotros acudamos en cualquier circunstancia, en cualquier situación de nuestra vida. Padre, debemos dejarte a ti como primer lugar en nuestra vida, y a veces se nos olvida eso, Señor, y te pedimos perdón, porque sabemos, Padre Celestial, que estamos pecando contra ti cuando dejamos que otras cosas se vuelvan nuestro ídolo y nos embriagamos de todo eso y nos olvidamos de tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y al mismo tiempo agradecemos porque sabemos que por medio de Jesucristo tú has limpiado ya ese pecado de nuestros corazones y has permitido, Señor, que nosotras veamos con claridad lo que es bueno y lo que es malo ante nosotros, Señor, y las consecuencias que podamos recibir. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner en práctica todo esto que estamos aprendiendo, que tú nos ayudes, Señor, a que sea el Espíritu Santo el que gobierne nuestro corazón y nuestra vida, Padre, y que las decisiones que nosotros tomemos cada día, tanto personales como familiares, como de trabajo, Señor, sean siempre para glorificarte y para honrarte en todo lo que nosotros hagamos, Padre. Te pedimos, Señor, entonces, que nos des sabiduría para poder seguir adelante, que nos des el gozo, Señor, de tu Espíritu y la paz que nosotros necesitamos para saber, Señor, que tú estás trabajando en nosotros con un propósito, y un propósito grande, Señor, que es el servirte y el glorificar tu santo nombre cada día, Padre Celestial. Te damos gracias nuevamente por cada una de las que está escuchando este día, y por Darinka, Señor, en el cual tú has puesto en su corazón, Señor, empezar este ministerio y continuarlo ya por cierto tiempo, Señor. Y te pedimos, Señor, que sea cual sea tu propósito para esto, que tú sigas, Señor, obrando en su corazón como en el mío y como en el corazón de las personas que participen, Señor, y que podamos, Señor, ser una comunidad que esté dispuesta, Señor, a recibir un cambio para servirte de una mejor manera y servir a los que están a nuestro alrededor, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te agradecemos. Amén. Amén. Gracias, Ari, y bendiciones, chicas, también para todas. Hasta pronto. Hasta pronto. Feliz día.